La víctima. que- Muy buena tarde a todos, de madrugadita en la mañana, desde Panamá, República de Panamá. Este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón. Vamos a presentar nuestra visión por Fátima. A ver, adelante Fátima con la visión. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Ministerio. Somos mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia y así dar un buen ejemplo de las buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres, para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades. Amor a Dios, amor a la familia, trabajo, ministerio, iglesia y ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y con conocimiento de Dios. Esos somos damas y hombres hablando al corazón. Está en mute, María Muchas, Luisa. muchas gracias Fátima, muchas gracias. Vamos a presentar en la tarde de hoy, martes 12 de agosto 2025, nuestra invitada. Es una de la sangre joven del ministerio. Su nombre es Ana Cecilia Estrada y ella hoy nos va a presentar desde aquí de Panamá, República de Panamá, el tema Soy joven con esperanza. Bienvenida y adelante, Ana Cecilia. Gracias, buenas noches. Soy Ana Cecilia Estrada y el tema que tengo para hablar hoy es que soy una joven con esperanza. Y para ser una joven con esperanza o una persona con esperanza, creo que uno tiene que haber atravesado pruebas que le desarrollen a uno esa esperanza o que le hagan a uno entender que el Señor tiene control de las cosas, aun cuando uno no sabe o no puede ver para adelante o no sabe qué es lo que hay más adelante y solo podemos tener fe en lo que Dios vaya a hacer con nosotros. Entonces, voy a comenzar eh, contándoles un poco una experiencia que tuve a inicios del año pasado, que se vino desarrollando un poquito antes. Yo siempre he sido una joven muy activa, con muchas actividades, que quiero hacer todo, quiero ser sobresaliente, quiero estar en todo, no me quiero perder de nada. Y parte de eso también conlleva que soy alguien un tanto controladora con cómo quiero las cosas en mi vida. Me gusta tener todo planificado, me gusta saber qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado. Y yo empecé a sentir cansancio, empecé a sentir soledad, empecé a sentir tristeza, empecé a sentir desmotivación, hasta que un día estábamos mi mamá, mi hermana y yo en el mall y yo estaba muy ensimismada y en un momento mi mamá y Vicky se voltean porque se dan cuenta de que ellas estaban en las compras y viendo las cosas en el mall y yo estaba por mi lado y mi mamá se voltea y me dice, ¿qué te ocurre? Y yo en ese momento me puse a llorar, me quebré y dije, la verdad es que no sé. Yo no entendía qué me ocurría. Yo tenía una tristeza, tenía un vacío. Ahí fue cuando entonces descubrimos que yo estaba atravesando un cuadro de depresión. Em, Algo muy difícil, muy pesado, porque yo había perdido el ritmo de todas las cosas que yo llevaba en mi vida.
Para mí era muy difícil ir a dar una clase en la universidad. Y algo que también me tenía bastante ansiosa era que el año pasado era mi último año de la universidad y yo no sabía qué iba a hacer yo cuando yo terminara la carrera. Me daba miedo que se acabara el año de la carrera y no saber qué era lo que seguía en mi camino. Me daba miedo no saber si yo era suficiente como profesional. Me daba miedo no conseguir trabajo porque por mucho tiempo yo estuve trabajando con mi papá. Y a pesar de que yo aprendo muchísimo con mi papá y yo le tengo un cariño enorme, al final habían cosas que yo todavía no estaba viendo trabajando con él y yo sentía que yo me estaba quedando atrás o que no era capaz o que una empresa no me iba a querer contratar. Y tenía tantas cosas en la cabeza, tanta inseguridad sobre qué iba a ocurrir en mi futuro, qué iba a ocurrir con el trabajo, con todo, que simplemente yo caí en un cuadro de depresión. Y también me acuerdo que yo no entendía por qué me ocurría, porque yo decía, si yo, o sea, Señor, yo tengo una relación contigo, Señor, yo oro, porque yo estoy atravesando una situación como la depresión. Y me di cuenta, pero ya después, que en verdad yo estaba atravesando ese momento porque el Señor tenía un propósito para mí. Primero, porque empecé a conocer a muchas personas que se acercaban y me decían, tengo depresión. Y yo, wow, una enfermedad mental que es tan común y que no estamos anuentes a que muchas personas la padecen. Y es un demonio. Y no estamos anuentes a que muchas personas, en especial los jóvenes, la enfrentan. Y el Señor me empezó a mostrar personas que padecían de ello. Y el Señor permitió que yo con mi experiencia pudiese hablarles o pudiese contarles, mira, a mí me ha ayudado esto, me ha ayudado lo otro. Pero puntualmente, ¿qué es lo que me ayudó? Lo primero que yo hice con el tema el primer paso o lo primero que ocurrió en mi vida fue que yo tuve, gracias a Dios, padres que estuvieron anuentes de mí y una hermana también que estuvieron anuentes de mí. Eso me recuerda mucho a esta parte en la Biblia, en Éxodo, cuando hablan de que Moisés levantaba los brazos y cuando se le cansaron, vinieron Aarón y Hur y se los sostuvieron. En verdad a mí me recordó mucho a mis padres porque yo cuando estuve un día en esta depresión, llegó un punto en que en verdad ya no era yo, o sea, yo no podía hacer nada. Yo sentía, Señor, ya yo no sé más cómo moverme, no sé cómo hacer. Y mis padres, desde sus demostraciones de afecto, desde el escucharme, desde el estar pendientes de mí, el validar mis emociones, fueron esas dos personas que estuvieron sosteniendo mis manos, a su manera, pero siento que esa presencia de ellos como papás, el haberme escuchado y el haber estado pendientes de mí, fue algo que influenció mucho. Hay algo muy especial que mi papá una vez hizo, que de hecho al sol de hoy todavía tengo esa foto de fondo de pantalla, que es que mi papá un día, él no entendía cómo explicarme o cómo ayudarme, porque él me veía triste y él quería que yo estuviera bien. Y él fue un día a Momi, me compró un pastel y le escribió ánimo y me llevó con el pastel. Y yo decía, wow, o sea, esto en verdad no soluciona mi situación, pero yo entiendo lo que tú me estás queriendo decir y entiendo la preocupación y ese transmitir, porque al final no es que mis papás solucionaron mis problemas, porque al final yo creo que como papás con sus hijos, no es que van a solucionar el problema de sus hijos, pero, porque en este caso lo solucionó Dios, pero esa presencia de mis papás en mi vida es lo que yo necesitaba, que ellos estuvieran para mí, que ellos me apoyaran, que ellos buscaran las herramientas, que ellos oraran por mí, porque no solo fue un tema de que yo orara y le pidiera a Dios que me ayudara, sino como mis papás, como mi mamá, como mi hermana, como todos se unieron en oración por mí. Y ese fue el primer gran paso. A partir de ahí fue cuando empezó entonces el cambio, pero fue poquito a poquito. Al inicio yo no lo sentía. De ahí, mi mamá un día me dice, vamos a ir a la iglesia. Mi mamá siempre iba a la iglesia y yo no iba. Creo que una vez cada cierto tiempo, mi mamá me decía, acompáñame y yo no la acompañaba, o sí llegué a ir,
pero yo siempre tenía otras actividades o tenía otras cosas y yo nunca iba. Y mi mamá me dice, vamos a ir. Y yo dije, está bien, porque en verdad en ese momento uno va a agarrarse, o sea, no tienes más nada, no tienes para dónde ir, estás en el fondo. Si ir a la iglesia me va a ayudar. Entonces yo fui. Y me acuerdo que la primera vez que fui, en verdad, no estaba muy convencida, pero algo sentí. Yo sentí, u- es como un reencuentro, pero también es como si se hubiese vuelto a encender una chispa, como si se, porque en ese momento yo sentía un vacío en mi corazón. Yo sentía tristeza, sentía que nada me emocionaba, que nada me llamaba la atención. Y fue yendo a la iglesia por primera vez que yo sentí que algo había ahí. Entonces empecé a acudir más ya los domingos, y me di cuenta de que eso era algo que yo necesitaba. Yo necesitaba agarrarme de la palabra, yo necesitaba agarrarme de, porque uno piensa que cuando uno ora y uno tiene relación con Dios, ya uno puede irse por su propio camino o por su propia ruta y eso no es así. Yo necesitaba ir los domingos, yo necesitaba recibir mi prédica, recibir mi palabra y recibir esa guía. Y con el tiempo, el Señor fue llenando de gozo mi corazón. Fui volviendo a sentir energía para hacer las cosas. Fui volviendo a... Fue progresivo. eh, y también empecé a cuidar de mí misma. Empecé a cuidar de mí misma. Al inicio yo no podía, yo empecé a hacer ejercicio, yo antes no hacía ejercicio. Yo empecé a quererme, yo empecé a cuidarme, cómo me visto, cómo me peino. eh, Empecé a quererme, porque en ese entonces yo en verdad no sentía ese valor por mí misma y no apreciaba lo que el Señor me había dado, la vida que Él me había dado. Les soy honesta, yo me acuerdo que para ese entonces, en enero del año pasado, yo no me veía a mí misma llegando a mi cumpleaños, yo no me veía llegando a Navidad. Y eran cosas que me dolían porque yo decía, wow, ¿a qué punto, qué tan duro es esto que yo en verdad no siento esperanzas de nada, no siento ganas de seguir, no siento ganas de nada? Y el Señor fue sanando de tal manera mi corazón a medida que yo me fui agarrando a la palabra, que yo me acuerdo que el día que yo cumplí años, lo primero que yo hice a las 12 a la medianoche fue el haberle agradecido al Señor, Señor, gracias porque me estás dando vida. Eh, Agradecí por mis papás, agradecí por mi hermana, agradecí por todas las cosas que tengo, por la educación, por todas las cosas que Él me ha dado, porque yo en verdad no estaba deteniéndome a ser agradecida con las cosas que Él me daba. Y muchas veces estoy tan enfocada en lo que va a venir mañana que no estoy viendo lo que el Señor me da hoy. No estoy viendo que el Señor permite que yo me levante, que tengo un plato de comida y que tengo tantas oportunidades. Entonces, aquí tengo un versículo. Yo oraba bastante y yo le pedía al Señor, es más, ya yo no sabía ni qué pedirle, yo le decía, Señor, ayuda, ayuda, sácame de aquí. Entonces aquí hay un versículo, es el Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y eso fue lo que me mantuve haciendo por mucho tiempo. Y empecé entonces a confiar en lo que el Señor tuviese para mí. Ya yo no vivía para planificar mi mes, sino que yo vivía al día, todavía vivía al día, a ver qué era lo que el Señor tenía para mí para ese día específico, no para ver qué hay mañana o qué hay en un mes o qué hay en semanas o lo que hubiese. Y yo empecé a agradecer todas esas cosas pequeñitas y todas las cosas que yo le había pedido al Señor empezaron a darse. Eh, Terminé mi año de universidad. Ya ahorita me gradué, ya tengo mi título, mi licenciatura, gracias a Dios. Y yo dije, wow, yo tanto estaba llorando que no me veía, que no veía esto y el Señor ya me trajo hasta acá. El trabajo, yo dejé de trabajar con mi papá, yo siempre trabajé con mi papá
Pero algo que también aprendí en este camino es que yo también tenía que crecer yo. O sea, uno, digo, yo siempre, pues obviamente honrando a mis padres y siguiendo las normas de mis papás, pero yo también, como inevitablemente uno como joven va desarrollando sus propios criterios, sus propias cosas, y yo un buen día sentí que yo quería dejar o suspender por un tiempo el trabajar con mi papá para ver, experimentar en otra empresa, eh, ver qué podía yo conseguir afuera, porque yo sentía que yo, mm, no sé, que quizás no me iban a contratar o que no era suficientemente buena. Y yo le decía al señor, señor, pero ¿cómo hago? ¿A dónde aplico? ¿Cómo hago? Que yo empecé a hacer currículum eh, y me llamaron de dos lugares. Yo apliqué a muchísimos lugares. Me llamaron de dos lugares. El primer lugar al que me llamaron y fue, siento que ese no era el lugar en el que el señor me quería, pero en ese lugar, que era el Ministerio Público. Y ellos tienen un proceso de selección de colaboradores muy estricta, uno tiene que pasar un poco de filtros, y eso es bastante difícil. Y yo apliqué y me llamaron, yo pasé los filtros, y yo me acuerdo que yo estaba un día tranquila, y yo estaba decidiéndome si entre ese trabajo u otro trabajo, al final decidí el otro trabajo, pero me acuerdo que me llaman del Ministerio Público y me dicen, mira, te escogimos para el puesto. Y yo dije, no, gracias, la verdad es que no voy a poder, no me va con no coincide con mis horarios, no coincide con lo otro. Y me dicen, dije, ah, bueno, está bien. Al rato me llaman, dije, ¿estás segura que no quieres? Y a mí eso me llamó muchísimo la atención porque a qué empresa, y en este caso, ¿desde cuándo el Ministerio Público llama dos veces a una persona para saber si está segura de que no quiere el trabajo, cuando la gente se pelea a las plazas de trabajo? Y yo decía, wow, señor, o sea, y esa fue, quizás no era el trabajo que yo tenía que tener, pero esa fue esa forma del señor de decirme, tú sí eres capaz y tú sí estás preparada y a ti sí te van a contratar, pero tienes que dejar que sea en mi tiempo y como yo lo quiero. Yo también le pedí al señor el tipo de trabajo que yo quería. Yo creo que eso es un dato increíble porque yo decía, señor, yo estoy terminando el año universitario. Yo estoy tengo, o sea, como que tengo un horario muy flexible, muy desordenado, señor. Yo necesito un trabajo que el horario sea flexible conmigo, que no sea un 8 a 5 para empezar. Yo dije, no puedo agarrar algo tan fuerte porque todavía tengo que terminar mis materias. eh, y a pesar de que yo pude haber publicado y enviado todos los currículums habidos y por haber, un día me llaman, eh, un conocido me dice, oye, tú sabes hacer esto, tú crees que tú puedas hacer esto. Y yo, bueno, sí, nos reunimos, hablamos, me da trabajo. Yo ni siquiera había aplicado con él, yo no lo había buscado, yo no le había preguntado. O sea, el Señor le puso a esa persona el buscarme a mí para ese trabajo que pudo haber hecho cualquier otra persona, cualquier otro conocido, quizás alguien con un título ya, y me llaman a mí. Y el trabajo era con un horario que se ajustaba a mí, se ajustaba a todas mis necesidades, no me chocaba con absolutamente nada. Y yo dije, wow. Y lo peor de todo es que yo sentía que yo no había hecho nada para conseguirlo. Yo decía, Señor, tú me metiste aquí porque yo no estoy haciendo absolutamente nada. Y me acuerdo que, y hasta la fecha, cada vez que hay una reunión porque son distintas empresas, cada vez que hay una reunión con esas personas, yo voy en el carro orando y digo, Señor, tú me has traído hasta acá, tú me metiste aquí. Y si yo sigo aquí es por ti, Señor. Tú me vas a decir qué es lo que yo tengo que decir, cómo es la cosa, porque a la fecha, con toda certeza, o sea, es el Señor el que lo ha hecho. O sea, yo no puedo tener un mérito ahí. O sea, yo no he hecho nada. O sea, de verdad, yo me pregunto y que de verdad me están llamando a mí para eso. Y, y ha sido el Señor. Más tarde, eh, ya agarré, ahorita mismo tengo, puedo decir, tres trabajos. Eh, Uno es con mi papá, voy los sábados a revisar, eh, le doy seguimiento a sus casos. Agarré un trabajo de 8 a 5 que curiosamente también ocurrió como el señor. Yo apliqué en todos lados, yo puse currículums en las empresas y yo estaba desesperada porque yo quería que me contrataran.
y no fue en mi tiempo, no fue en mi decisión, no fue con la empresa que yo busqué, fue el tiempo del Señor. Un día me llama una abogada de una firma en la que yo nunca presenté currículum y me dice, oye, yo necesito un asistente, ¿tú me puedes mandar tu currículum? Sí. ¿Tú crees que puedas venir ya para la oficina? Me da la ubicación, yo dije, ya voy para allá. Ese día me contrataron y yo dije, wow. O sea, lo que yo quiero que quede claro aquí es que no es que yo lo busqué, no fue que yo fui a donde la gente a decirles contrátenme, no fue que yo insistí, me llamaron de un lugar al que yo no apliqué, pero era porque primero yo estuve, señor, yo necesito un trabajo, señor, yo me gustaría ganar más platita, señor, yo necesito que tú me guíes porque tampoco quiero ir a un lugar al que tú no quieras que yo vaya. Entonces, señor, tú me vas a decir cómo es la cosa, o tú me vas a poner a mí la empresa, o tú me vas a poner el lugar. Y todas las cosas se fueron dando de tal manera que a la fecha yo tengo esos trabajos, ningún trabajo me choca entre ellos porque yo dije, señor, yo sigo teniendo el primer trabajo, pero yo no quiero soltarlo porque esa ganancia me viene bien. Señor, ¿cómo yo mantengo los dos trabajos? Pero yo dije, señor, tú te vas a encargar de eso. Yo voy a ser honesta con mi jefa y yo voy a hablar con ella para que sepa que yo también tengo este otro trabajito chiquito. Señor, ayúdame. Y el señor, yo no he hecho nada, fue el señor. Y todo se ha ido dando de una manera que no se ha ido sintiendo. O sea, el Señor ha ido actuando eh, y he tenido que ir creciendo. Eh, Tuve que aprender bastantes cosas, el organizar mi tiempo. Tuve que, pues, he tenido que seguir yendo a la iglesia. No es que he tenido, no es que tengo, es que hay que ir a la iglesia, hay que ir a congregarse. eh, que es algo que como joven a veces eso cuesta. Yo creo que es bien, a mí me ha pasado porque, por ejemplo, a veces uno dice, ay, es que el sábado salí, entonces el domingo no me quiero parar temprano. Y yo creo que cuando uno ve las bendiciones de Dios, o sea, yo me quedo pensando, en verdad las bendiciones de Dios son más grandes que quizás haberme trasnochado o sentirme un poquito cansada para ir a la iglesia y simplemente uno tiene que, o sea, es aferrarse a eso. Y no es que me la voy a pasar las 24 horas del día orando, porque yo sigo siendo una persona normal, que voy a mi trabajo, que hago mis cosas, pero definitivamente el Señor tuvo que reformar o reconstruir la forma en la que yo estaba viviendo la vida, porque ahorita mismo todas las cosas que yo estoy haciendo las estoy haciendo porque el Señor las ha permitido y porque el Señor las ha querido y las ha puesto en mi vida. No son oportunidades que yo busqué, sino son oportunidades que Él me ha dado. Y eso ahí tengo un versículo que dice, Deuteronomio 8:18, que dice, más bien, acuérdate del Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres como en este día. Y, y es eso, el Señor es el que me tiene donde me tiene. Y de hecho he aprendido, o sea, fuera del también organizarme, hay algo que también me gustaría comentar, porque el tema del trabajo es un poco también el tema este de las finanzas, el tema de cómo el Señor lo prospera a uno en un momento en que hay tanta crisis, que hay tanta falta de empleo. Y, y yo creo que algo que tuve que aprender para que también se dieran los otros empleos era el rendirle al Señor las cuentas, porque yo empecé con un empleo y el Señor lo ha ido multiplicando, pero el Señor multiplica las riquezas toda vez que uno siempre le dé al Señor lo que es el Señor. Y va más allá de ir domingo a misa. Yo aprendí a diezmar. Y eso fue algo que me costó porque toda mi vida para mí el diezmo o la ofrenda era, bueno, vi el bolsillo, tengo $5, bueno, vamos a poner los $5. Y el diezmo es el 10% del ingreso de uno. El 10% del ingreso de uno no son $5. Si usted gana $100, el 10% son 10. Pero si usted gana, digamos, 600, el 10% es $60. Entonces yo empecé a hacer esas matemáticas y yo me di cuenta, espérate, yo estoy haciendo trampa.
Entonces, uno de los primeros cambios que yo hice apenas yo empecé a ganar mis propios ingresos fue depositar mi diezmo. Y apenas entra el pago, el primer pago que yo hago, siento hasta miedo de pagar otra cosa. Lo primero que yo pago es el diezmo. Lo primero. O sea, eso es no negociable. Yo puedo hacer presupuesto, yo puedo quedarme sin hacer mis uñas, sin blower, pero el diezmo no se puede, dizque, ay, señor, pero, y no, o sea, no, jamás. Y el Señor lo aumenta, porque mi diezmo empezó siendo uno, y a medida que fueron aumentando o llegando más trabajos, el diezmo fue aumentando, pero así también pues aumenta la riqueza y eso es algo que no se puede pelear al Señor. Y yo tengo fe y lo curo con la sangre preciosa de Cristo de que el Señor tiene control de eso, de las finanzas, del trabajo, de mi vida personal, de absolutamente todo, pero no podemos dejar de entregar al Señor lo que tenemos que entregarle al Señor, porque es muy bonito decir, ay, sí, el Señor me dio esta bendición, me dio esto otro y me dio esto otro, pero ¿tú qué haces? Tú vas a la iglesia, tú diezmas, uno tiene que poner esa parte en orden y el Señor prospera, o sea, todo esto me ha ocurrido en este año, o sea, 3 trabajos en este año. Me gradué, eh, ya puedo, ahorita mismo hago ejercicio, gracias a Dios. Yo antes no podía hacer ejercicio, el Señor me ha dado una fuerza y unas ganas de hacer las cosas que yo no les puedo explicar. Yo antes me acuerdo que yo no me podía parar de la cama, o sea, mis papás estaban bravos conmigo porque decían que yo me las pasaba durmiendo y en verdad yo estaba un día en depresión y el Señor me ha sacado de una manera que yo no les puedo explicar. Y a veces uno está apretado y a veces hay cosas complicadas. Es más, yo me acuerdo que en ese entonces teníamos una gata que falleció, mi papá estaba en el hospital, yo estaba deprimida, estaban ocurriendo tantas cosas negativas que yo ya estaba como en estado de alerta, como esperando que ocurriera la siguiente cosa negativa. Y ver cómo yo estuve en ese momento y ver cómo yo estoy ahora y cómo el Señor me ha llevado poquito a poquito, porque no es un cambio de la noche a la mañana, eso es tarda, eso toma su tiempo. Y la verdad que o sea, y ya a esta fecha ya yo terminé y todavía yo no sé, estoy dejando que el Señor me indique a dónde tengo que hacer mi maestría, a dónde tengo que hacer, qué universidad es, qué maestría es, pero no me estoy estresando, no me estoy volviendo loca porque digo, si el Señor me ha traído hasta donde me ha traído, el Señor me va a decir qué maestría es, el Señor, porque el Señor cuando uno se lo pide, si Él necesita ponerte la señal así en grande enfrente de tu cara, Él lo va a hacer, porque lo ha hecho conmigo y yo no he tenido que hacer nada. Es el Señor y eso me ha traído bastante paz también. Cuando uno tiene esperanza en el Señor, las cosas cambian. Y también uno entiende que todas las cosas que uno atraviesa, sean buenas o malas, tienen un propósito. Así como el Señor me empezó a mostrar personas que tenían depresión, que antes yo no tenía idea y me llegan y me dicen, oye, la verdad es que yo tengo depresión, y es porque el Señor las está poniendo para que yo les hable y les comente cómo el Señor me ha ayudado a mí todos los procesos, todos. O sea, cuando un novio te deja, cuando te salió mal esto, o cuando chocaste el carro, todas esas situaciones difíciles, el Señor las permite porque Él quiere que nosotros aprendamos algo, quiere que las utilicemos para hacer algo. Y la verdad que yo no puedo decirles más nada que eso, que es difícil ser un joven en un tiempo como el que estamos viviendo, en el que las cosas están tan distintas y en el que las cosas son tan difíciles. De hecho, los jóvenes, con este tema de la caja de seguro social, con el tema de la vivienda, con que todo está caro, es muy difícil ser joven y tratar de ver hacia el futuro, tratar de tener esperanzas de que el futuro va a ser mejor o de que el día de mañana va a haber una casa o que el día de mañana voy a poder pagar esto. Pero todo cambia cuando nosotros ponemos toda la fe en el Señor, cuando ponemos la esperanza en Él. Y es algo retador, es algo difícil, es algo que cuesta, pero es algo que se va trabajando día a día y el Señor se manifiesta. Y bueno, si hay alguno joven escuchándome, la verdad, o sea, es el Señor, o sea, es que ni siquiera puedo decir como, no, es que tú tienes que hacer esto y tienes que hacer, no, 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 no. Uno ora, uno le pide al Señor, uno cumple con el Señor y el Señor solito va manifestando las cosas como si fuera un efecto dominó.
Y bueno, ese sería más o menos mi tema. No sé si hay alguna pregunta. muchas gracias, Ana Cecilia. Por supuesto que van a haber preguntas y vamos a tener ampliación. Sí, Gloricel, por donde, Eh, a ver, ya. Antes de ampliar con citas bíblicas, Ana Cecilia, te doy las gracias por el compartir con nosotros en este día y sobre todo las enseñanzas. Sabes que siempre buscamos la manera de que lo que oyen nosotros mismos, lo que te escuchamos, entender los procesos reales, porque hoy en día el problema de los jóvenes es que tienen mucho miedo y tienen carencia de amor. Entonces eso provoca que los muchachos no quieran avanzar en la vida porque pierden las expectativas de un mejor futuro. Tú lo dijiste bien claramente. Entonces, me gustaría que nos comentaras. En enero del año pasado empezaste con una situación difícil en tu forma de manejarte y todo. ¿Qué sucedió antes de enero del año pasado para que provocara que tú pasaras por esa situación? ¿Estuviste siempre con el Señor antes de ese proceso o de alguna manera en tu diario vivir no lo tomaste en cuenta? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, antes de eso, como les había comentado, yo tenía una vida bastante acelerada. No es que ahora no sea, pero ahora es una vida acelerada, pero en control con Dios. En aquel momento, a pesar de que yo podía orar o yo podía pedir al Señor, yo dejaba que, por así decirlo, ese deseo mío, esa avaricia por tener ciertos planes o por hacer ciertas cosas, eso era lo que tomaba las decisiones por mí. Ah, yo quiero meterme en tal proyecto, ah, yo quiero meterme en tal actividad, y eso era lo que me dejaba decidir. No era yo diciendo, Señor, yo en verdad tengo que ir por ahí. Entonces, primero eso, tuve, la verdad, algo que influyó bastante. Tuve un noviazgo que me afectó bastante. Yo creo que a veces los jóvenes no hablamos de eso porque quizás es un poco, no sé, como hablar del novio es como extraño, pero incluso eso afectó porque me di cuenta de que estaba con alguien que yo creo que el Señor definitivamente no hubiese querido a esa persona para mí, y fue algo que afectó bastante mi autoestima, que afectó bastante cómo yo me percibía. Y a veces uno cuando uno toma todas esas decisiones, que si el novio, que si las actividades, que si el trabajo, lo que sea, y no está considerando a Dios, cae en situaciones que a uno lo abruman, que lo alejan a uno no solo de Dios, sino también de ese cuidado que uno tiene de uno mismo. Cuando uno acepta malos tratos, cuando uno acepta situaciones que en el Señor no permite, cuando uno las busca, uno también se desvalora uno mismo, uno no valora lo que uno es, lo que el Señor nos ha dado, uno no valora las bendiciones de Dios y bueno, lastimosamente en ese entonces, pues yo estaba bastante como dejada ir, me dejé ir por esa codicia o esa avaricia que yo tenía de decir mis cosas y de hacer lo que yo quería, eh, y todo eso fue lo que me llevó como a tocar fondo. Ok, entonces, eh, yo tengo unas citas bíblicas que conseguí en la Biblia. Quiero que las escuches y quiero que de alguna manera enfoques tu vida actual, eh, porque es muy difícil para una persona enfrentar la vida, pero para el joven un poco mayor, porque el joven no quiere escuchar lo que le dice un adulto, las experiencias que pueda tener una persona. ¿Cómo lograste tú, antes de entrar en la palabra, entender que tenías que buscar a Jesús? ¿Cómo lograste tú igualmente escuchar la voz de alguien que te dijo tienes que hacer un cambio? Porque es importante en este momento, porque los jóvenes no tienen en este instante un propósito como tal, Ujú. no tienen una idea clara de qué hacer ni de qué esperar porque están viendo el futuro negro y no piensan que es el día
y cada día trae su propio afán como lo tuviste que aprender tú por medio del Señor. Entonces, quisiera que nos comentara, porque yo creo que todo el mundo quiere saber cómo una joven como tú, estudiante, que estaba aprendiendo, se tomó un tiempo para aprender a orar y buscar del Señor. Bueno, en ese caso, como usted lo dijo, en verdad, lo más importante ha sido la guía, porque, bueno, yo creo que también cuando uno toca fondo en esa situación en la que yo estaba, llega un momento en que uno mismo ve dónde está parado y ve que, o sea, yo sentía que yo estaba como en un hueco que yo escarbaba y yo no podía salir. O sea, yo por mis propias fuerzas no podía sacarme de ahí. Y yo tuve, y ahí, o sea, fue donde yo dije, wow, o sea, si a mí no me saca alguien más y no me dice más nada, o sea, si nadie me dice nada, yo solita no me voy a sacar de aquí. Y yo decía, Señor, ayúdame, mándame algo. Y en ese momento, las palabras que yo recibí, bueno, fueron principalmente de mi mamá. Mi mamá siempre me dijo y siempre me dice que tengo que orar. ¿Cómo está tu oración? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste lo otro? También usted, tía, las veces que le he podido escribir, y es algo que yo agradezco mucho, porque recibir esa guía, cuando uno ve cómo ustedes como adultos nos aconsejan, al ver que sí tienen razón, al hacerles caso y ver, wow, mi mamá tenía razón, uno dice, verdaderamente creo que me va mejor si yo busco guía en ellos o busco consejos en ellos y ya uno solito eventualmente va buscándolos o dice, mamá, yo creo que me pasó esto. O por ejemplo con usted y yo, tía, a mí me pasó esto, me ocurrió lo otro y ya uno solito los va buscando. Pero yo creo que también el mismo joven es algo que uno tiene que experimentar. Eh, y yo creo que el Señor va colocando a las personas, porque uno tampoco las puede escoger. Uno no las puede escoger, uno no dice, es que yo quiero escuchar esta palabra de esta persona. Yo no sé si esa es la persona que el Señor quiere, con la que el Señor quiere hablarme. Y el Señor las coloca en la vida de uno. Entonces vamos a la palabra de Dios en este momento y después vamos a seguir con otras preguntas que te van a hacer, pero vámonos, María Luisa, a Eclesiastés 11, el 9 y el 10. Ok. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 y 10. Esta es la versión Reina Valera ¿Qué, 1960. qué título tiene? ¿Qué título Sí, tiene para que lo leas? ajá, dice así Eclesiastés 11. No tiene aquí consejos para la juventud. Amén. Eso Dice, es lo que quería que me dijera porque sí lo tenía. Ajá, consejos para la honramos al juventud. Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Consejo para la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. Voy a leer yo, Gloricel. Ok. Eclesiastés, nueva versión internacional, capítulo 11, versículos 9 y 10, tiene como título, Acuérdate de tu Creador. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Amén. ¿Cómo lograste tú? Porque en algún momento nos comentaste Ujú. que en esa depresión que provocó
de alguna manera al Señor porque te alejaste de el camino en un momento determinado. ¿Cómo lograste con la ayuda del Señor y con la palabra de Él vencer el enojo interno que tenías dentro de tu corazón o dentro de tu alma? Es lo que dice la cita bíblica que acabamos de leer, porque eh, cuando el joven es, todos creo que hemos sido jóvenes, los que estamos aquí en algún momento, quizás Liliet y Ana Victoria son las únicas que no están en la etapa juvenil en este momento, Caleb, pero por lo general el joven se cree dueño de todo lo que gira alrededor de él. No quiere escuchar consejos, no quiere buscar que alguien le diga lo que tiene que hacer, porque es innato en el joven creer que todo lo sabe y que escuchar la voz de un adulto que le diga algo va a ser para regañarlo, va a ser para quererle meter las cosas como ellos quieren. Entonces, ¿cómo lograste vencer ese enojo que provoca en un momento determinado que no te estén saliendo las cosas como tú quieres? Bueno, yo siempre cuando experimento esas emociones, lo que hago es que yo tengo una oración con el Señor no relajada, muy informal. Yo le hablo al Señor como que, bueno, Señor, tú estás aquí y yo le voy hablando y le voy comentando mis preocupaciones. Y algo que yo siempre hago es que yo le digo, Señor, me siento así, 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 sin pelos en la lengua. Yo se lo digo, Señor, yo me siento de esta manera, me ocurre esto. Y le digo, Señor, yo siento que este sentimiento no está bien, ayúdame porque mi carne me está haciendo sentir esto y el Señor me regala esa paz o esa quietud o en algunos momentos que necesito como tener la mente fría para poder tomar una decisión o hacer alguna determinada acción, pero yo le tengo que decir, Señor, mira, me siento así, porque creo que la cosa empieza con el uno aceptar que uno está enojado, con el uno aceptar o reconocer que uno es imperfecto, el uno saber que uno necesita consejo, porque uno no busca consejo hasta que uno considere que uno lo necesita. Y es ahí donde yo entendí, yo necesito orar esto con el Señor, yo necesito... Entonces ahí el Señor entonces va tomando como control de las emociones de uno y es ahí entonces donde uno puede hacer el pensamiento y decir, wow, yo necesito entonces ir donde mi mamá a preguntarle o necesito ir donde mi tía a preguntarle. Una pregunta, ¿tú te creías una mujer perfecta o querías ser perfecta? Sí, Bueno, sí, vamos a ir a la palabra de Dios buscando la identificación tuya con el Señor Jesús y por medio de la palabra y de la esperanza que debe tener un joven en este momento, que es la preocupación creo que del mundo entero, porque vamos a descansar en algún momento en los jóvenes que están en este instante creciendo, madurando, evolucionando, y necesitamos saber que vamos a tener personas que realmente van a tener primero temor a Dios y luego seguir los consejos realmente favorables como cristianos que somos, y que las personas por lo menos puedan manejarse de tal manera que el mundo evolucione satisfactoriamente. Busqué, no se las di a ellas porque no sabía hasta qué punto ibas tú a tener la oportunidad de poder expresar lo que ibas a compartir, pero quiero que busquemos Mateo 19, del 16 al 22. Y lo vamos a hacer por lo que me acabas de decir, que te creías perfecta. Y ese es el problema de los jóvenes. Hoy en día los adultos lo tienen, pero quizás la diferencia entre los jóvenes y los adultos es que el adulto ha experimentado más fracasos en su vida personal, pero el joven se cree poderoso, independiente, y eso es lo que de alguna manera tenemos que soltar en las manos del Señor para que Él haga las cosas. Entonces, vamos a leer Mateo 19, del 16 al 22, y después vienen unos breves comentarios por si alguien te quiere preguntar.
A ver, Dice María así, Luisa. sí, versión Reina Valera. El joven rico Ujú. dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Mas si ninguno hay bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Nueva Eh, versión, a ver, ajá. nueva versión internacional tiene como título El joven rico. Versículo 16. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Amén. Creo que lo que el Señor quería decir ahí, Ana Cecilia, era que todos somos imperfectos, que no hay una posición en la cual yo pueda siempre adelantarme al Señor y querer pretender con esa situación buscar algo, porque ese muchacho tenía vacíos en su corazón, porque tenía todo lo que podía lograr en un momento determinado, pero buscaba algo adicional y el Señor le dijo, ¿quieres ser perfecto? Yo creo que la perfección es un peligro en la vida de una persona que sigue al Señor Jesús, porque en nuestra debilidad Dios se fortalece. Entonces, ¿cómo lograste tú para que empiecen las personas? Tengo más citas que puse, pero que las busquen tú después y de ellos también, pero ¿cómo entendiste que no podías ser perfecta en un momento determinado y que necesitabas la presencia de Dios siempre en tu vida? Bueno, eso en verdad lo vine a comprender primero porque el versículo puntualmente es algo que cuando yo empecé a trabajar el tema de la depresión con el Señor, es algo que yo tuve que, ¿cómo lo explico? Fue un proceso y ese proceso comenzó con yo me tenía que poner metas a corto plazo. Yo no podía ponerme una meta a largo plazo porque iba a ser imposible cumplirla. Y poquito a poquito, por ejemplo, me acuerdo yo, me decían, haz ejercicio físico, y yo no podía hacer ejercicio físico. Y yo antes hacía mucho ejercicio y me iba súper bien, y yo me sentía horrible porque yo era incapaz de hacer el ejercicio que yo hacía antes. Yo en ese momento era capaz de bajar un rato al gimnasio y caminar unos minutos en la caminadora. Y yo no estaba viendo que al menos yo me estaba parando para poder ir a la caminadora. Entonces, la perfección es una meta imposible. Y con una meta Ah, imposible
uno no, nunca, o sea, si la meta es imposible, el camino no existe. O sea, ¿cómo vas a llegar a lo que es imposible? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde está eso? Cuando uno tiene una meta que es real, como lo dice Jesús, el no matarás, no cometerás adulterio, el no hurtarás, esas son cosas reales que el Señor nos dio. Y esas son las cosas que podemos cumplir. Entonces, cuando yo entendí que yo no podía estresarme por no hacer las cosas como yo quería o como eran perfectas, yo tuve que entender que la única forma de que yo progresara es que también yo reconociera que el progreso no era la cosa perfecta que yo quería, sino lo que yo estaba teniendo en ese momento, que en verdad sí era progreso y que yo no era capaz de reconocer. Perfecto, me encantó tu respuesta. ¿Y cómo empezó el Señor a fortalecerte? Yo creo que fue con las pequeñas cosas, creo que hay pequeños gestos que el Señor fue haciendo en mi vida, pequeños detallitos, cosas que fueron ocurriendo, que yo decía, wow, este es el Señor hablándome, este es el Señor. Así sea, me salió un letrerito que decía, el Señor te ama. O el carro del frente decía, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eran cosas que te llegaban en el momento y tú ves que verdaderamente es el Señor hablándote. O por ejemplo, yo me acuerdo cuando me llamaron de este trabajo con la abogada, yo estaba insegura porque yo decía, Señor, yo de verdad tengo que ir para allá. Y la abogada me dice, mira, porque me empezó a hacer como preguntas. La oficina de ella era 4C, que es el mismo piso de mi casa. Ella conocía al socio de mi papá y empezamos a hablar y empezaron a salir tantos elementos que parecen tontos, pero que yo decía, wow, este es el Señor hablándome, este es el Señor diciéndome, aquí estoy, esta cosa no es algo que yo planeé, o sea, no es algo que fue dizque a lo rápido, rápido, fue algo que fue fríamente calculado. Y el Señor siempre ha estado hablando y yo tuve que aprender a ver esos pequeños detallitos. Así fuera algo pequeñito. ¿Y cómo aprendiste por medio de Jesús a amarte a ti misma? Bueno, esa es un poco más complicada, porque cuando uno también quiere ser perfecto, uno también ve las imperfecciones en uno mismo. Y aprender a quererme a mí misma fue aceptar. Primero, pues también el valorar, no necesariamente por, ay, soy la más bonita, o soy la más fuerte, o soy la más algo, sino era decir, wow, Señor, tú me das, por ejemplo, un cabello muy bonito. Señor, tú me das manos, yo tengo mis pies, yo puedo caminar. Son esas cosas. No es sentirme la misma universo, pero es poder decir, wow, Señor, en verdad, tú me has dotado de bienes, o Señor, tú me diste el don de la palabra, o Señor, tú me hiciste esto, o me hiciste astuta. Cosas así. Y es un A proceso confiar en muy, ti misma, a es confiar un en ti misma. proceso, es un proceso. Y al Ok. inicio, y yo siento que todavía, Señor, o sea, todavía hay cosas que estoy aprendiendo a querer de mí misma, mi cuerpo, al verme al espejo, el sentirme bonita, el decir, porque antes yo no me sentía así, y con el tiempo, yo siento y yo creo que las personas que me rodean lo han visto, como yo antes no me arreglaba mucho porque yo misma no me sentía así, y ahora yo me he visto, yo me pongo mis pulseras, yo me pongo mis collares, me arreglo las uñas, o sea, y eso es algo que el Señor va trabajando poquito a poquito. Ok, entonces María Luisa, léete Job 11:18 y después tú, Débora, y que empiecen las preguntas. Momentito. Aquí está. Job 11:18, versión Reina Valera. Dice así: tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Amén. Nueva versión internacional, versículo 18, dice, vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Amén. Eso es lo que cambió en ti. Ahora duermes tranquila, Ana Sí. Cecilia, creyendo que el Bueno, Señor está contigo y que te sí, resguarda en todo momento. sí, exacto. Y que mientras yo ande por donde me está diciendo que tengo que andar, yo estoy tranquila. No hay nada que preocuparse, no hay nada, es el tiempo de él. Amén. Entonces, María Luisa, preguntas para Ana Cecilia. Preguntas.
A ver, pregunta para Ana Cecilia. Hola, bueno, Hola. Ana Cecilia, te Hoy felicito. mira, es el ¿Me tema. escucha? Sí se te escucha, Sí, sí se te escucha. ajá, ok. Sí se escucha claro. Ana Cecilia, pues te felicito por cómo has compartido el tema de una manera muy clara, completa. Te felicito también por haber logrado pues ese avance en tu proceso y le doy gracias a Dios porque temprano has podido conocerlo, porque en otras oportunidades pues yo siempre he manifestado que si nosotros hubiéramos podido conocer al Señor más temprano en la juventud, pues hubiéramos aliviado gran parte del sufrimiento y de las situaciones que a lo largo de la vida hemos atravesado por desconocimiento de Él. Entonces, bueno, yo quisiera hacerte tres preguntitas. Al inicio de tu exposición, tú mencionaste que un día pues tú sentiste el gozo nuevamente en el corazón. Entonces mi pregunta ahí sería, ¿cómo tú identificaste el gozo en tu corazón? ¿Y cómo lo Eh, proyectaste a tu ajá. alrededor, a las personas que estaban o en los lugares donde tú estabas? Esa sería mi primera pregunta. No sé si le hago las tres. No, hazle esa solo y que ella te responda y después le hace las una a una para que pueda tener la ¿Puede oportunidad. repetirme la última parte de la pregunta que creo que se cortó? ¿Cómo yo ¿Cómo, siento, cómo identifico el gozo y... ¿Cómo identificaste aquel día? Tú dijiste, un día creo que fue cuando dijiste que fuiste a la iglesia y Sí. sentiste ese gozo en tu corazón. ¿Cómo tú pudiste discernir ese gozo en tu corazón en relación a la presencia de Jesús? ¿Y Ujú. cómo pudiste observar tú que se proyectó alrededor tuyo, en tu familia, en tu universidad, en tus cosas? Bueno, el gozo del Señor yo siempre lo siento, es una efervescencia que siento en el pecho, pero lo más curioso del gozo del Señor es que es algo que yo no puedo controlar, es algo que yo no puedo, dizque, ay, voy a calmarme, voy a respirar profundo y se me va a pasar. No. O sea, cuando el gozo del Señor pega, eso es una cosa y es una efervescencia y uno siente algo en el corazón así como que, y uno se ríe y uno se siente como que, wow, qué chévere se siente esto y uno no lo controla. O sea, no es que yo puedo provocarlo, no es que yo puedo pararlo, no es que, no. El gozo del Señor es una efervescencia que a mí me da en el pecho, me da en la barriga, me da calor. eh, y yo siento que eso se manifestó alrededor de las personas que me rodean. Eh, yo creo que cuando uno está con el Señor y uno tiene la gracia del Señor, esa gracia la ven las otras personas. Yo siempre le digo al Señor, Señor, que ellos vean gracia en mí. A donde sea que yo voy. Cuando voy a una institución pública y me toca hablar con un funcionario, Señor, que me vean, dame gracia. Y es algo que se ve, o sea, las personas te tratan más bonito, personas que son enojonas y tú vas y les saludas o les sonríes y te tratan súper bien. Y de hecho yo tengo un amigo que él me ha presentado muchos amigos y a él le llama mucho la atención y me dice, yo no entiendo cómo cada vez que yo te presento a alguien, tú siempre terminas haciéndote amiga y terminas siendo compinche y la gente se ríe contigo y personas que son súper amargadas quedan todas y que, ¿y cómo están a Cecilia? ¿Y cómo? Y entonces siento que esa es la forma en que se va manifestando. Eso es algo, uno no lo controla, eso lo hace el Señor. Bueno, Esa es la luz que llevan a Cecilia con respecto a su gozo interior. Y eso es lo que hace que la gente se identifique con ella, ok. La de acuerdo a siguiente la palabra. pregunta. Pregunta, ajá, la segunda pregunta que te haría, ¿cuál consideras tú que fue la lección más importante aprendida por ti en este proceso? La más importante. Yo creo que la más importante sería, la más importante, definitivamente la más importante tiene que ser que yo no soy nada, no seré nada y no fui nada si no es por Dios. O sea, es Dios. No, nada. O sea, es más, ninguna de las lecciones que yo he aprendido las hubiese aprendido si no fuera por Dios. O sea, es eso. Yo nada depende de mí. Es el Señor. Ok, y la última pregunta que te haría, como bien lo dijo la señora Gloricel, ¿verdad?
Yo tengo a Lili aquí cerca y sí, los jóvenes pues no, por la edad, por la etapa en la que están, pues no van a escuchar mucho a los adultos, sino más bien entre ellos mismos como joven. Tú le puedes decir a un joven lo mismo que le va a decir otro joven, pero a uno que es la mamá, que es el adulto, no te ponen atención y de repente al otro, pues sí. Entonces yo te preguntaría, que ya te está escuchando, ¿qué le recomendarías tú para que los jóvenes aprendan a escuchar la voz de Jesús? Yo recomendaría que no le tengan miedo, porque yo siento que ese es un sentimiento que los jóvenes tenemos cuando nos hablan de que Dios nos va a hablar o que Dios nos va a mandar un mensaje. Nos da miedo de que el Señor venga y, o sea, no. El Señor, el Señor es un caballero, o sea, Él llega a la vida de uno y a pesar de que a uno le da miedo lo que el Señor vaya a hacer con la vida, cuando el Señor empieza a transformarlo, uno ni lo siente. Entonces yo siento que lo primero que uno hace es deshacerse de ese miedo y aceptar que el Señor obre. O sea, no dices que, bueno, yo voy a cambiar mañana y todo va a ser distinto mañana. No, el Señor lo agarra a uno imperfecto y uno va a seguir siendo imperfecto, pero cuando uno deja de tener ese miedo y uno dice, bueno, Señor, aquí estoy, el Señor empieza a orar. Eso es todo lo que uno tiene que hacer. O sea, el primer paso es eso, es eso. Quizás para ampliar un poco más la respuesta del último tema, eh, puedes ampliarlo, Ana Cecilia, con el lenguaje que puedes escuchar tú de parte de alguien que te inquiete en tu corazón y que Liliet pueda recibir ese mismo tipo de lenguaje, que no sea un lenguaje donde quizás una persona quiere que tú hagas lo que tienes que hacer, no te da tregua, no te da, lo bonito de lo tuyo fue que el Señor no le Sí, puso tiempo a tu recuperación. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje con tu aprendizaje de un año para acá atrás le darías a Liliet para que ella pueda? Porque si tú me dices, para escuchar la voz del Señor Jesús, yo te voy a decir, es difícil que lo puedas ujú, hacer inicialmente, porque primero necesitas la guía, como tú dijiste claramente en tu respuesta, y además de la guía, ella necesita confiar en la persona que le está hablando del Señor. El Señor te va claro. a usar a ti como luz para alumbrar su falta de entendimiento como joven. Entonces, ¿cómo sería ese lenguaje para Liliet? Porque si no, ella va a decir, yo no escucho la voz de Jesús, ay, yo no, y se va a quedar trabada ahí, se va a quedar Sí, trabada. ahí hay un tema, y es que, por ejemplo, o sea, por ejemplo, yo entré al camino del Señor, por ejemplo, por lo que yo veía en mi mamá o por lo que yo veía en mi Claro, hermana, pero la forma en testimonio. que se manifiesta en la vida de ellos no es la misma forma en que se manifiesta en la mía. Y uno tiene que, o sea, por ejemplo, mi mamá va a una iglesia y yo voy a otra, porque lo que yo recibo algo en una iglesia y mi mamá recibe algo en otra. Y no es que yo no quiera acompañar a mi mamá, o no es que a mí no me guste la de mi mamá, pero es que yo siento y recibo las palabras en la iglesia a la que yo voy. Y Porque ese es, es de acuerdo a tu nivel de aprendizaje en el Señor. Eres una bebé, tu mamá ujú, ya es una mujer más madura en las cosas de Dios, no se entiende lo mismo. sí, sí, y también que yo me acuerdo que cuando yo entré, y esta es una historia viejísima, yo me acuerdo que mi mamá antes participaba de una fraternidad en la que a veces las damas se reunían para hablar de sus experiencias con Dios. Y yo me acuerdo en ese entonces, yo estaba bien chiquita, yo tenía como unos 13 años, por ahí, 14, una cosa así. Y yo me acuerdo que ellas hablaban de que sí, que es que el Señor me toca el pie en la madrugada. O una decía, sí, es que a mí me hace así y yo me levanto. Y yo miedosa, yo decía, yo no quiero que el Señor me toque el pie en la madrugada, pero yo quería que Dios me hablara, pero yo no quería que el Señor hiciera eso. O sea, yo decía, qué miedo, a mí me toca el pie, me voy a poner a llorar y busco a mi mamá. Entonces, Ay, hombre. sí, y yo me acuerdo que la primera vez que el Señor me habló no fue que el Señor me tocó el pie. La primera vez que yo recibí, el Señor me habló, me acuerdo fue, yo le dije yo me acuerdo que lo primero que yo hice fue, Señor, yo quiero que tú me hables.
pero yo no quiero que tú me toques el pie en la madrugada. Señor, háblame de una forma en que yo pueda saber que eres tú y, y que sea, o sea, que no me asuste. O sea, háblame en el idioma que tú sientas que yo lo voy a recibir mejor. No fue que yo le dije al Señor cómo me tenía que hablar, pero el Señor, y él buscó los métodos, y la primera vez que el Señor me habló, me acuerdo que fue porque tenía una fiebre horrible, y yo me acosté, y al rato me acuerdo que yo empecé a sentir como que la cabeza me palpitaba, y con las palpitaciones yo empecé a escuchar, hija te amo, hija te amo, hija te amo, y yo siempre me acuerdo de eso, y yo dije, espérate, el Señor me habló. Porque yo escuché y yo dije, espérate, esa no fui yo. Y simultáneamente yo sentí que las palpitaciones en mi cabeza pararon apenas paró de hablar esa voz. Y yo dije, yo me toqué la frente. Y yo me paré donde yo, mamá, mamá, tócame la frente. Y ella me toca la frente y me dice, es que no tienes fiebre, pero yo te acabo de tomar la temperatura. Y dije, que el Señor me habló. O sea, yo estaba tan emocionada porque yo decía, es que así es como te habla el Señor. Pero yo siento que el Señor lo hace, o sea, él lo hace en un momento, él no va a hacerlo en un momento en que, o sea, él va a buscar el momento, él te va a hablar y tú vas a saber que es él porque tú lo vas a sentir. Eso no es algo que te va a asustar, no es algo que te va a inquietar, no, nada. Y, pero sí, lo primero que yo le dije fue, Señor, háblame, pero sin que a mí me dé miedo. O sea, comunícate conmigo, yo acepto todo eso, pero por favor que no sea así, que tocándome el pie. Señor, háblame de una forma que yo te lo pueda identificar. Y el Señor lo hizo. Otra pregunta, a ver, alguien más. Muy linda tu experiencia, Ana Cecilia, hermoso. A ver, yo recuerdo que una vez yo le decía en mi mente, y yo estaba muy triste, muy triste. Me sentía tan sola y desesperada y yo le decía que, pero en mi mente, necesito un abrazo, necesito un abrazo. Wow, y yo iba en un bus a trabajar con una persona sentada aquí bien pegadita, apretadita, en un diablo rojo, entre comillas. Y yo he sentido este abrazo, pero este señor abrazo tan rico, tan delicioso, que yo, Señor, me está abrazando, me está abrazando. Y ahí a llorar, ¿no? A llorar, porque es algo tan hermoso, que wow, eso. Y el Señor te lo va a dar de la manera que Él quiera, dependiendo de tu necesidad y esa sinceridad con que tú le pidas, por supuesto que lo va a hacer. Así que, a ver, alguien más, otra Pero pregunta. para eso se necesita conocer a Jesús primero. Ah, sí, Primero por tiene que supuesto. acercarse a Jesús. Sí, sí, sí. Hay que acercarse, hay que ser muy sincero, Gloricel. Y en antes que ella hablaba, yo sentía que por qué los jóvenes tienen temor de acercarse a Jesús, y es porque no son sinceros, no son sinceros con ellos mismos, no son sinceros con el Señor y quieren maquillar las cosas, como lo hicimos un día, porque yo lo hice muchísimo. Entonces, Pero como eso no hay tiene, esa transparencia, el Señor pero, ahí no puede obrar. Es un caballero, cierto, Él es un caballero, pero pero tiene que dependiendo ver de esa. también por el ambiente del hogar. Exacto, exacto. El Eso ambiente tiene influye muchísimo que mucho. ver, mucho que ver, mucho que ver. Y en estos días escuchaba una prédica que decía, señoras, hermanas y hermanos, dejen de estar criando bobos, payasos, inútiles, inservibles, ¿va? A las chicas hay que enseñarle, ella es mujer, tiene valor, pero las mujeres de hoy día están criando porque yo no quiero que le pase lo que a mí me pasó, entonces los están supliendo de tantas cosas vanas, pero lo más importante que es ser sincero, que es abrir su corazón, que es
buscar ellas, primero que nada, esa presencia de Dios de una manera sincera, derramándose, como bien lo acaba de decir Ana Cecilia, decirle sencillamente, sencilla, no hay que usar las frases rebuscadas como la hacía yo antes porque creía que así le iba a torcer el brazo y que él me iba a hacer caso, hasta que aprendí a ser sencilla, sencilla y las cosas. Una pregunta para Ana Cecilia. Ana Cecilia, ¿cómo lograste avanzar aún con miedo? Importante eso. Yo creo que avanzar aún con miedo lo hice porque como, ¿sabe la frase esta, si él conmigo, quién contra mí? Yo creo que eso es una frase que hay una canción de Redimido que precisamente habla de esa canción, si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Y yo creo que ese es lo principal, eso es lo que yo aprendí. Hay que hacerlo con miedo, hay que hacerlo cansado, hay que hacerlo preocupado, pero hay que hacerlo porque si uno confía en el resultado que Dios le va a dar, el proceso, así sea con miedo, cuando uno tiene fe en eso que el Señor, en esa promesa del Señor, cuando hay fe en esa promesa del Señor. Y yo me acuerdo que hace ya un año, 2 años, no me acuerdo. Bueno, mi mamá sabe. Fuimos a la iglesia y yo me acuerdo que un pastor me dijo a mí que lo que el Señor tenía para mí nada lo podía detener. Y mi mamá siempre me ha dicho a mí que uno se tiene que agarrar de las promesas del Señor y que las promesas del Señor se cumplen. Entonces yo me agarro de esa promesa específicamente porque yo digo, si nada puede detener, o sea, el miedo tampoco va a detener lo que el Señor tiene para mí. Y ahí me aferro y ahí voy y con miedo y con la preocupación, pero voy porque yo sé que el Señor tiene una promesa y el Señor ya tiene algo preparado. O sea que en ese proceso lo que te ha ayudado es la fe, aunque no puedas ver. Exacto, exacto, porque a veces uno no sabe ni por dónde es la ruta y uno dice, bueno, Señor, si tú sabes, porque básicamente el Señor a uno le dice, mira, yo te voy a poner aquí. Y tú dices, Señor, pero yo cómo voy a llegar ahí si no hay escalera y no estoy viendo y está oscuro y el Señor dice, no, yo te voy a poner ahí. Confía, yo te voy a poner ahí. Y uno tiene que decir, bueno, Señor, tú pondrás los escalones y tú pondrás la cosa, pero y así es, eso es todo lo que se puede hacer. Por lo que yo entendí al principio cuando compartiste, hubo un momento en que tu camino se apartó del camino que Dios tenía para ti. Sí, yo siento que no necesariamente porque yo creo que Dios siempre ha estado en mi vida, yo siempre he tenido una comunicación con el Señor. Creo que es que se debilitó y al debilitarse entonces permití cosas que que no necesitaba, que no necesitaba en mi vida, lo debilité. No es que yo me alejé, no es que yo dejé de orar, yo siempre tuve al Señor presente, pero quizás o sea, en algún momento simplemente lo debilité, quizás eh, Quizás orabas de una forma rutinaria en vez de una forma. también llegó un momento en que yo oraba de forma rutinaria, yo descuidé la forma en que yo hacía mi oración. eh, y no se volvió una oración real porque como siempre decía lo mismo, llegó un momento en que ya entonces no le estaba como metiendo conciencia. Entonces, no es solo el hablar con Dios, sino el estar consciente de lo que uno está haciendo, el tener propósito en lo que uno está haciendo y tener intención. ¿Y Eh, cómo evitaste el estancamiento? yo creo que primero es una mezcla, en parte mía, porque yo tuve que todos los días, como yo les comento, yo tengo mi conversación con Dios es una conversación y yo siempre buscaba agradecerle al Señor porque ningún día se parece. Entonces yo agradezco por las cosas que se me van presentando o siempre hay algo, porque uno piensa, por más mínimo que sea, siempre hay algo que uno le puede pedir al Señor. Pero también yo siento que el Señor ha ido presentando cosas en mi vida que hacen que yo diga, Señor, yo necesito pedirte por esto, porque todos los días enfrentaba algo, todos los días había algo, no necesariamente negativo, pero siempre fueron ocurriendo cosas
que hacían que mi oración tuviese que cambiar. O sea, todas las noches yo me pongo a orar y es de que, Señor, bueno, mañana necesito hacer esto, o mañana me toca, y si eso va haciendo que la oración varíe. Y también uno va como, yo siento que en el proceso yo fui trabajando cosas distintas, yo fui trabajando áreas distintas de mi vida, entonces también mi oración fue variando según lo que yo estaba trabajando en ese momento. Ok, gracias. María Luisa, no sé si Cadia tiene otra pregunta o Liliet o cualquier otra joven que esté dentro del grupo. Así es. Todavía tenemos tiempo para otra Sí, pregunta. todavía hay tiempo, exacto. Sí, todavía hay tiempo. Lidier o alguien más que tenga algo que preguntar, que tenemos nietos, recibimos mucha gente joven y necesitamos tener esa información para pasarla a otros. A ver, nadie. ¿Qué Yo te quiero consejo, ya feliz. que no hay más preguntas, Ana Cecilia, en base a tu experiencia, Ujú. qué puedes aportar para un joven que en este momento no tiene ningún tipo de aspiraciones en un futuro inmediato? Lo primero, entregarlo al Señor. Es eso, o sea, entregarlo al Señor porque, Sí, pero si la persona no conoce del Señor como tú ya conoces, ¿qué harías? bueno, si a mí me llegara una persona que no conoce del Señor, y si esa persona me pregunta a mí, ¿qué hiciste tú? Porque eso es lo que a mí me ocurría, ¿cómo es que tú hiciste? Bueno, la verdad, yo tengo una comunión con el Señor. No sé, has intentado, tus papás, eh, tú vas a la iglesia, tú crees en algo, y hablarle de cómo, por muy loco que le pueda sonar a las personas, porque muchas veces cuando las personas no creen o no conocen, piensan que es una locura, pero yo les digo, mira, tú sabes que yo soy una persona seria, sabes que yo no hablo locuras, y yo te puedo decir con certeza que para mí Jesús es lo más importante y que el Señor, o sea, yo estoy relajada en el Señor, estoy tranquila en el Señor, y eso es lo que yo te puedo recomendar. O sea, entregar las cosas a Dios, no ir a una iglesia, no hacer, dizque, o sea, no es nada pesado, pero empezar con querer acercarse. Yo creo que a partir de ahí las cosas empiezan a cambiar. Y la ventaja que tienes tú es que tu casa toda le pertenece a Jesús. Sí, exacto. Pero yo creo que también uno cuando tiene amigos, yo siento, yo oro por mis amigos y yo digo, Señor, ayuda a este o ayuda a fulano, ayuda a Mengano. Y yo siento que eso es lo mejor que uno puede hacer, recomendarlo, quizás te llamen loco, tú cumpliste, pero también tú puedes orar por esas personas, porque yo sí he conocido gente que antes, digamos que no creía, uno le fue hablando y la persona definitivamente fue cambiando su vida y todo fue a punta de haberle recomendado o haber pedido por él. O en mi casa, que al inicio era solo mi mamá oró por todos y ya todos le servimos al Señor. Ok. María Luisa, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Alguien más, a ver, Gisela tiene joven en la casa. Elizabeth, pues Elizabeth tiene bastantes jóvenes. A ver, bueno, Felicidades por tu pues, título, Ana agradecerte, Cecilia. Gracias, exacto, gracias. agradecerte, Ana Cecilia, eh, por la sencillez, la efusividad, ¿verdad?, de la expresión como joven, con mucha sencillez, pero con verdad en tus palabras, en tu corazón, que hacen la diferencia.
y que estamos seguros de que vas a ser, ya eres y vas a seguir siendo, ¿verdad? Una portadora de esas cosas lindas que el Señor te está dando a ti como joven y que tan fluidamente y con esa sencillez y que lo menos que te importa es que te diga que estás loca, porque dice que las cosas de Dios son locura, ¿verdad? Entonces, el joven con el joven, justo como decía Cadia, ¿verdad? Las mamás se lo hemos dicho N cantidad de veces, pero viene un joven que le dice lo mismo y ellos confían en que eso es así. Porque Entonces, tienen tú el tienes mismo la lenguaje. semilla, exacto, tienen el mismo lenguaje. De repente, nosotros se lo decimos muy tirado o muy así como autoridad, pero ellos como jóvenes se comunican mejor. Así que muchísimas gracias. Yo creo que nosotros vamos a compartir a bastantes jóvenes este video, esta enseñanza, aprendizaje que hoy tú nos has dado, porque va a ser edificante, muy edificante y va a despertar el interés por los jóvenes, muchos jóvenes, para tener esperanza, para tener propósito, para despertar, porque los jóvenes están adormitados en este momento. Entonces necesitamos, nuestro país, la vida necesita que los jóvenes pongan sus ojos en Cristo Jesús para que sus vidas sean diferentes. Que muchísimas gracias, Ana Cecilia, por esta intervención tan linda que tú has tenido en Gracias. esta noche. La Así que iba a decir licenciada algo, Ana Loricet. Cecilia. Ay, La licenciada licenciada, Ana exactamente, la Cecilia. licenciada Ana Cecilia Estrada Herrera. Así es. Así Gracias. Hay es. que presentarla ya Muchas como gracias. licenciada abogada. Así es, aquí ya tenemos una licenciada, así que haciendo la listita de esas cosas que tenemos cosas legales pendientes. Así que, bueno, vamos a darle las citas bíblicas utilizadas en este tema. ¿Iba a decir algo, Elizabeth? ¿Estás en mute? No. No, ok. En este tema tan lindo y tan fluido, ¿verdad? Soy joven con esperanza. Salmo 40, versículo 3, Deuteronomio 8, versículo 18, Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 y 10, Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 22, Job, capítulo 11, versículo 18, Romanos, capítulo 12, versículo 12, Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2, Salmo 146, versículo 5 y 6, y Romanos 15, versículo 3. Recordarles y que quede aquí grabado y que vaya al mundo cómo va a ir esta grabación. El próximo martes 19 de agosto tenemos nuestro encuentro presencial. Nos va a acompañar el pastor Derek Bulgin y el título es La obediencia provoca la presencia de Dios. Inviten, quedan todos cordialmente invitados. María Luisa, Hotel corrige Panamá. Romanos, disculpa, corrige Romanos 15, no es Romanos 15:3, es Romanos 15:13. Sí, dije Romanos 15:13. Ok. Romanos Ok. 15:13. Sí, así es. Ok. Así que nos vamos a ver igual 6 de la tarde, hora de Panamá, en el Hotel Panamá. Recuerden que se va a transmitir por Zoom igual a eso de las 6:30. Vamos a estar conectándonos vía Zoom. Quedan cordialmente invitados los que están en otros países, los que no se puedan trasladar hasta acá. Conéctense, que va a ser muy, muy nutrido, muy edificante. La obediencia provoca la presencia de Dios. Gracias a todos por estar conectados. A ver quién tiene alguna oración en especial para que
esta jovencita Ana Cecilia interceda por nosotros? Bueno, yo quiero hacer dos solicitudes. Una por Lili, para que el Señor le dé ese discernimiento que ella está anhelando día a día y poder pues mirar la profesión donde el Señor quiere que ella trabaje y le sirva. Esa sería la primera petición. Y la segunda, pues Ana Cecilia hoy nos habló de depresión. Realmente esto está aumentando y estamos bien preocupados por la cantidad de suicidios y de intentos de suicidios que se están dando. La semana pasada, pues tuve conocimiento de una profesora, realmente me impactó y me generó me conmovió y me generó mucha tristeza y nos damos cuenta que esto nos está, por así decir, respirando en la nuca, ¿no? Entonces, que el Señor pueda aliviar esos corazones y sobre todo que ellos puedan encontrar una mano que les dé luz y que los lleve al camino de Él y pues no tengamos más casos de suicidio. Esas serían las dos peticiones. Amén. ¿Alguien más? Yo quiero poner a una joven. Es joven porque mi compañera es joven, la doctora Angeli Velázquez, que salió del hospital justo ayer eh, con dengue. Dengue estuvo muy mal, gracias a Dios, pero las plaquetas aún no suben. Entonces, como joven, una joven que se está preocupando por servir a la comunidad, servir a su profesión de médico, orar por la doctora Angeli Velázquez para que esas plaquetas, el Señor ligue su sangre con la sangre de ella y esas plaquetas arranque, porque están a su mínima expresión en estos momentos. Y el Señor ya está trabajando. Uy, qué calorón, bendito sea Señor. Gracias, gracias. Así que, ¿alguien más tiene alguna petición especial? Adelante, Ana Cecilia, por la juventud de Yo, nuestro país. A ver, sí, adelante. Creo que la señora Nixa iba a decir algo. sí iba a decir algo. Por mis dos nietecitos que tengo, uno de 6 años y uno de 3 años, para que sean obedientes, que son bien rebeldes. Por favor y gracias. Muy Por bien, Nixa. Aldair y Abraham. Aldair y Abraham. Okay. Bueno, buenas noches, Señor. Señor, gracias por permitir llevar, primero que nada, por esta reunión. Gracias, Señor, por poner palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que llevó esto, Señor. Como todas las cosas de mi vida, tú llevaste esto, tú te encargaste de esto. Gracias por las personas que están aquí, las personas que no nos pudieron acompañar, las personas que nos están viendo. Gracias, Señor, porque te buscan, porque quieren saber de ti, porque quieren escuchar de ti, Señor, y eso ya es un paso enorme. Señor, te quiero pedir que colmes a todos de salud, que los colmes a todos de gozo, Señor, que estamos en tiempos muy difíciles. Danos gozo a todos, danos paz en la tormenta, Señor, danos calma, bendícenos, llena a todos, Señor, de prosperidad, que no falte alimento, que no falte comida en ningún refrigerador, que no falte salud, Señor, que no falte amor, que estamos en tiempos, Señor, en los que las personas necesitan amor. Todos necesitamos amor todos los días, Señor. Llénalos a todos de amor, de tu amor. Te pido, Señor, por Lilibet. Te pido porque, es más, ni siquiera te pido por encontrar la carrera, porque, Señor, ya yo sé que, Señor, tú tienes esa carrera.
O sea, Señor, tú tienes esa carrera, ya tú sabes qué es lo que ella va a hacer. Te pido, Señor, porque le des paz, porque te manifiestes en su vida, porque le puedas hablar, Señor, y que ella te escuche, que ella te pueda escuchar, que entienda lo que le estás diciendo, Señor, que pueda ver el camino claro, Señor, sin complicaciones, sin enredos, que ella pueda recibir ese mensaje clarito y que lo reciba a tiempo, porque tú ya tienes cada momento de su vida planeado, tú ya tienes todo escrito, tú ya tienes todo planificado, Señor, y esa carrera ya está. Te pido, Señor, por la doctora Angeli Velázquez, te pido, Señor, que esas plaquetas suban, te pido, Señor, cúbrela con tu sangre preciosa, llénala de salud y sobre todo, Señor, que la experiencia que está viviendo les sirva de testimonio. Que esa experiencia no haya pasado en vano, Señor, sino que sea una experiencia que la fortalezca, que la acerque más a ti. Te pido, Señor, por los nietos de la señora Nixa, por Aldair y Abraham. Señor, son niños. Decía Jesús, dejen que los niños dejen que sean niños, dejen que jueguen. Pero, Señor, ayuda, ayuda a los papás también. Ayuda a esa conexión entre padres e hijos, Señor. No solo los de la señora Nixa, todos los hijos, ayuda con esa conexión, porque desde que somos chiquitos hasta que somos adolescentes, hasta que todavía somos adultos grandes, Señor, toma control de esas relaciones de padres e hijos, ese tema de las obediencias, de las rebeldías, Señor, fortalece esos lazos, no solo de la obediencia de los hijos que los hijos tienen que dar, Señor, sino de ese apoyo, de esas palabras de amor, de esa presencia que tienen que tener los padres con sus hijos, Señor. Te pido, Señor, por favor, curas con la sangre preciosa de Cristo a todas estas personas, a sus familias, y no solo a sus familias, a las personas que están por llegar a sus vidas, Señor, para iluminarlos, para hablarles de ti, Señor, por todas esas bendiciones que vienen en camino, por todas las cosas, Señor, que tú ya tienes escritas en el libro de vida de todas estas personas, Señor. Te pido bendigas a Dalcor y que fortalezcas esta organización, Señor, que permitas que lleguen a las personas que tienen que llegar y que ningún mensaje, Señor, se pierda, que todos los mensajes lleguen y que todos los mensajes sean fuertes y todos sean espada de doble filo, Señor, que bendigan a todos, al que dice, al que recibe, al que lo escucha, al que envía el video, a todos, Señor. Bendice a las personas que hacen posible esto, a las personas que están en los controles, a las personas que organizan, a los que dan los temas, a los maestros de ceremonia, a quien lee la visión, a la misión, a los que escuchan, al que se conecta, a todos, Señor. Te lo entrego todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo martes.